Capítulo 10. Hora de los familiares. Al día siguiente Issei se encontraba despertando siendo abrumado por el sol de la mañana, que se hacía cada vez más intenso en sus ojos por culpa de que él al no dormir en la cama, como se suponía que debería hacer, se había hecho justo en un rincón donde la luz del sol se filtraba por las persianas de la habitación. Creo que es hora de despertar. Tallándose sus ojos por ser despertado de repente, miraba a su alrededor buscando el uniforme característico de la Academia Kubo, luego de tomarlo salió de la habitación con destino al baño, dándose una ducha quedándose un rato debajo del agua pensando si podría seguir con su búsqueda pronto, ya que había escapado del templo por una muy importante razón. Tengo que conseguir apartarme de estos demonios, o si no jamás voy a poder conseguir hallar al verdadero culpable. Apretando sus puños por la frustración Issei cerró la llave de la ducha, para a continuación salir del baño colocándose su uniforme de la academia yendo hasta la cocina, donde ya en la nevera tenía listos los fideos instantáneos, que normalmente solía comer casi todos los días. Caminando hasta el comedor de la sala de estar, pudo notar como su hermana Asami junto a Asia, se encontraban desayunando con algunas pequeñas ojeras en sus ojos, producto de que ambas se habían quedado despiertas la mayor parte de la noche tratando de entender los símbolos y figuras de aquel pergamino, pero lo poco que entendieron fue que esos símbolos representaban algo importante, siendo la frase del centro del pergamino la más representativa y por la que no pudieron dormir durante toda la noche. La debilidad impone fuerza. La traición produce muerte. Esa. Hoy se están buenos días. Decía la rubia saludando al castaño quien solo asintió con su cabeza en señal de saludo hacia la ex monja. Buenos días. Respondiendo ante las palabras de su compañera, Issei tomó asiento estando bastante apartado de ambas chicas, no queriendo tener contacto con su hermanita menor, la cual desde que él había ingresado a la sala, le había dedicado una mirada seria y a la vez analítica que, aunque no tenía ningún rastro de enojo, Issei lo había entendido como una señal de que no se le acercara o se formaría un problema entre ambos. En ese momento mientras que todos se encontraban tomando su desayuno, Asia podía sentir la gran tensión que se sentía en el ambiente, notando como un aura de pesadez, se podía ver alrededor de ambos castaños, quienes trataban de no mirarse entre sí por lo incómodos que se sentían al no verse desde hace ya mucho tiempo atrás. Tomando un poco de valor, Asia habló para tratar de calmar el mal ambiente. Saben, la presidenta dijo que nos tenía una sorpresa el día de hoy. Esas palabras llamaron la atención de ambos castaños, que miraron en dirección de la rubia expectantes por lo que diría a continuación. Bueno, ya que Katashi-san y Katsumi-san no están, ¿qué les parece si vamos juntos a la academia? Dando una sonrisa un poco forzada, ambos la miraron de manera seria estando Asami un poco dudosa, porque era cierto que Asia le agradaba mucho, ya que se había vuelto una amiga muy cercana a ella, pero también no dejaba de lado que la relación con su hermano Issei no era buena en este momento, y más porque hace unos días ella lo golpeó en el estómago casi matándolo en el acto, entonces dudaba si era buena idea de que ambos estuvieran caminando juntos hasta la escuela. Por otro lado, Issei no decía ni una sola palabra y tampoco daba a entender de que estuviera conforme o en contra de las palabras de la rubia, después de todo no le molestaba el hecho de ser acompañado hasta la escuela por Asia y su hermana, pero no sabía si Asami aceptaría la oferta de su amiga. Me niego. Esas dos palabras dejó aturdida a Asia, la cual no se creía lo que estaba escuchando. Después de todo, cuando ellas estuvieron juntas hablando sobre el castaño, Asami le había confesado algo muy importante. Flashback. Tanto Asami como Asia se encontraban sentadas, tratando de entender el pergamino en sus manos, pero las letras y símbolos estaban tan desgastados, impidiendo que pudieran saber sus más grandes secretos. Deberíamos ir a dormir, Asami-chan, ya es tarde y mañana tenemos que ir a la academia. Decía Asia, quien ya comenzaba a tener pequeños microsueños por el cansancio de estar tanto tiempo despierta. Por otro lado, Asami parecía no querer ceder en sus acciones y continuaba mirando aquel documento en sus manos. No puedo dormir hasta saber qué es lo que está ocultando. Asia miraba a su amiga muy decidida en lo que estaba haciendo. En ese momento Asia recordó algo muy importante y solo tomó del hombro a Asami queriendo preguntarle algo. ¿Lo extrañabas, verdad? Quedándose quieta como una estatua, los ojos de la castaña fueron cubiertos por su cabello, de donde una pequeña lágrima salía de la comisura de sus ojos. Sí. Esa sola respuesta fue suficiente para que Asia entendiera los verdaderos sentimientos de Asami por su hermano, pero aún no entendía una cosa. Deberías hablar con Issei-san, estoy segura de que él... La rubia no pudo terminar porque Asami la interrumpió.
No pienso hacerlo, sé que él es mi hermano y lo quiero, pero por su culpa yo tuve que sufrir todos estos años y ahora vuelve como si nada hubiera pasado. Apretando con fuerza el pergamino en sus manos y gruñendo por lo bajo, Asami denotaba una gran furia y tristeza por lo que había dicho. Por otra parte, Asia solo miraba a su amiga algo preocupada por sus sentimientos, pero si era cierto que por culpa de Issei ella había sufrido tanto, entonces no podría culparla de nada. Su única acción fue dar un fuerte suspiro, esperando que Asami no se arrepintiera de hacer a un lado a su hermano. Fin del flashback. Asami, quien teniendo una expresión de enojo y tristeza, al mismo tiempo negándose a la petición que ella había hecho, formaba un ambiente incómodo para Issei, que al escuchar las palabras de su hermana pequeña, miró en su dirección notando al instante que ésta trataba de no dedicarle ni siquiera una mirada o expresión. En ese momento Issei no tuvo duda alguna. Ella me odia. Solo esa frase hacía que el castaño se sintiera mal consigo mismo, teniendo la esperanza de que Asami no lo odiara, pero ahora no tenía duda o contrarrespuesta que le dijera lo contrario. Pasaron unos segundos donde nadie dijo nada excepto por Issei, quien prefirió dar su opinión con respecto a ese tema. No te preocupes, Asia, acompáñala a la academia, yo tengo cosas más importantes que hacer. Aunque el castaño dijo estas palabras, en realidad no tenía nada que hacer en ese momento, él solo dijo esas palabras gracias a que no quería estar al lado de su hermana, ya que pensaba que ella lo odiaba por lo que había sucedido hace 10 años. Asami, por raro que pareciera, no se sintió molesta por sus palabras o le causó una pequeña incomodidad, todo lo contrario, las palabras de Issei había generado que una pequeña dolencia en su corazón se hiciera presente a los pocos segundos, al mismo tiempo un conflicto interno dentro de ella le hacía evitar que objetara ante las palabras del castaño y solo prefirió quedarse callada ante tal situación. Un grave error, porque a los pocos segundos de que Issei terminara de pronunciar sus palabras, el castaño se levantó de su asiento, dirigiéndose hacia su habitación sin ni siquiera voltear a mirar a su hermana, que en ese mismo instante giró su cabeza en su dirección, notando que este no tenía ni una sola pizca de sentimiento en su mirada, y era obvio, después de todo Issei llevaba desaparecido 10 años en los que la familia Youdou nunca supo nada sobre él, y ahora que estaba enfrente de ellos no sabían cómo tratarlo adecuadamente. Lo poco que conocían de él era la niñez que los tres habían pasado juntos, siendo principalmente Asami quien dedicó la mayoría de su tiempo a su lado apoyándolo y dedicándole su cariño, pero ahora era fría y con sentimientos reprimidos hacia Issei. Dando un fuerte suspiro que solo Asia pudo escuchar, dirigió su mirada hacia la rubia con un rostro inexpresivo y con rasgos de decepción. Es hora de irnos, Asia-san. Sí, Asami-chan. Unas horas más tarde, Club de lo Oculto. Sentados en los sillones rodeando el escritorio de su rey, todos y cada uno de los miembros del Club de lo Oculto, se quedaban expectantes de las próximas palabras de su rey. En este momento quiero decirles que ustedes 4 han hecho un excelente trabajo cumpliendo con sus contratos, así que en este momento me he decidido en tomar la importante decisión de recompensarlos dándoles a su familiar. Decía Rías hacia sus nuevas piezas, las cuales eran Katashi, Katsumi, Asami y Asia. Disculpe Rías Kaichou, ¿qué es exactamente un familiar? Katashi, quien no sabía que era un familiar, hizo la pregunta que los miembros más nuevos del séquito Gremori tenían en duda, pero no pasó mucho tiempo para que Rías decidiera explicarles con más detenimiento a lo que se refería. Un familiar es una criatura o animal con la que el demonio forma un pacto o contrato, en el que éste se vuelve tu sirviente. Estos comúnmente pueden llegar a ser desde dragones, hasta quimeras o unicornios. Básicamente toda criatura que hayas escuchado en algún tipo de cuento de hadas o animales de la mitología griega o egipcia, existen. Por último, Aken no mencionó esas últimas palabras, dejando en claro el punto de Rías. Los hermanos Youdou se impresionaron bastante por la revelación de su rey, imaginándose que toda criatura antigua podría llegar a ser un familiar para ellos, sobre todo para Asami, quien era la más infantil de los 4, comenzaba a imaginarse a ella misma montando un hermoso y resplandeciente unicornio, recorriendo un bello arcoíris como en una serie o película infantil. Tal pensamiento provocó que estrellas en sus ojos fueran palpables, dejando con una sonrisa y gota de sudor a Katashi y a Katsumi, que al verla tan emocionada, se imaginaron lo que estaba pensando, pues ambos conocían su personalidad infantil y tendencia a emocionarse cuando mencionaban algo con respecto a la magia o criaturas sacadas de un manga o anime. Bueno, lo siguiente que quería preguntar es si ustedes también tienen un familiar. Volvió a preguntar Katashi, un poco emocionado por ver qué tipo de familiares tenían sus compañeros.
Rías, al escuchar esas palabras por parte de su sirviente, levantó su brazo derecho de donde un pequeño círculo mágico con el emblema del clan Gremory brilló, haciendo aparecer al instante un pequeño murciélago con 2 pares de alas. Este es mi familiar. Los hermanos Eudoro, incluida Asia, se quedaron expectantes del familiar de su rey, el cual a sus ojos no parecía tan impresionante como ellos pensaban, pues se esperaban que Rías tuviera algún tipo de familiar como una quimera o una salamandra de fuego de ser posible. Bien, ¿qué opinan? La pregunta de Rías hizo eco en los oídos de los Eudoro y Asia, que se miraron entre ellos tratando de comprobar si todos pensaban lo mismo, y al parecer estaban en lo correcto. A todos les resultaba algo decepcionante que el familiar de su ama y rey resultara ser nada más que un murciélago, un animal común y corriente. Después de unos segundos en los que nadie dijo nada, Rías frunció su ceño en molestia al sentir que sus sirvientes menospreciaban a su familiar, pero para estar segura de este hecho prefirió preguntar. ¿Qué sucede? ¿Por qué no están sorprendidos? Sin que ninguno dijera nada por no querer decir sus pensamientos en voz alta, fue Katashi quien rompió el silencio hablando con sinceridad. Bueno, es que a nosotros no nos resulta tan sorprendente que un familiar sea un simple murciélago. Respondía Katashi un poco tímido, no queriendo enojar a su rey. Por otro lado, Katsumi no lo vio de esta forma y dijo sus pensamientos en voz alta. Es cierto, es bastante decepcionante desde mi punto de vista. Nuevamente Asami fue quien habló sin pensar. Yo me esperaba un monstruo mitológico como un centauro o una quimera, no un murciélago. Las respuestas de los 3 hermanos Eudoro dejaron atónita a Rías, quien no se esperaba tal reacción de 3 de sus sirvientes, pero antes de que pudiera decir algo, esperaba si sus 2 últimas piezas agregarían algo más a la conversación, centrando su mirada en Asia y Issei. Por parte de Asia, esta no dijo nada y prefirió mantenerse callada durante toda la plática, mientras que Issei se encontraba con los brazos cruzados, manteniendo su cara inexpresiva al no sentirse impresionado por tener un familiar, aunque si era sincero, tener una criatura como esas le resultaba bastante tentador, por decirlo de alguna forma. Dando un fuerte suspiro de derrota, Rías chasqueó sus dedos, dando una orden indirecta a su familiar, el cual entendió a lo que se refería su ama, y en un estallido de polvo, el pequeño murciélago tomó la apariencia de una hermosa mujer, de cabello castaño, con ojos de color cafés, vistiendo un vestido de color rojo con decorados negros, denotando su figura y sexy apariencia. En el momento que el murciélago cambió de forma, la sorpresa no se hizo esperar en todos los demonios, que dejaron caer su mandíbula en asombro al no esperarse tal demostración por parte de esa criatura. Rías por su parte esbozó una sonrisa en victoria al ver las expresiones de sus nuevas piezas, y solo prefirió explicar para hacerles entender bien lo que había sucedido. Lo último que deben saber sobre los familiares es que estos tienen habilidades que las hacen únicas, como es el caso de mi familiar. No pasó mucho tiempo para que los sonidos de más círculos mágicos se escucharan en la sala del club de lo oculto, llamando la atención de los demonios reencarnados, que notaron como de aquellos círculos mágicos, más familiares habían aparecido. Los familiares son importantes para los demonios, son aquellos que nos ayudan a repartir los folletos con los que los humanos pueden contactarnos. Es por esa razón que ustedes 4 están listos para tener a sus familiares. Todos estaban impresionados al ver los familiares de sus demás compañeros de clan, al notar que a un lado de aquello se encontraba un pequeño oni de color verde con 2 cuernos encima de su cabeza que a duras penas alcanzaba alrededor de medio metro de altura. Entre los brazos de Koneko, un pequeño gato de color blanco como la nieve se acurrucaba entre el regazo de su ama, y por último un halcón posicionado entre el brazo de Kiba hacía más prominente la presencia del rubio. Sí, yo también quiero uno. La emoción no se hizo esperar en el rostro de Asami, quien al pararse de su asiento comenzaba a dar pequeños saltos en señal de alegría por imaginarse qué tipo de familiar le tocaría. En su mente comenzaba a imaginarse como una princesa de cuentos de hadas a un lado de diferentes criaturas mágicas que deseaban estar a su lado, pero no pasó mucho tiempo para que su hermano Katashi por una fracción de segundo golpeara en su cabeza, un poco molesto por su actitud infantil que hasta cierto punto podría resultar un poco molesta. Sujetándose con fuerza su cabeza, la castaña dirigió una mirada de molestia hacia su hermano, no entendiendo la razón de sus acciones. Nii-san, ¿por qué me golpeas?
Compórtate ya y siéntate. Aceptando a regañadientes, Asami volvió a tomar asiento acompañado de su hermano, donde todos lo miraban con una gota de sudor por lo que había sucedido, menos a Issei, quien dio una pequeña sonrisa por ver que su pequeña hermanita aún tenía esa actitud infantil de niña pequeña tan característica de ella. Solo eso le hizo recordar los días que ambos jugaban juntos. Por cierto, Kaicho aún no nos ha dicho cómo se consigue un familiar. Las palabras de Katsumi atrajeron la atención de Rías, que sin perder más el tiempo procedió con la explicación. Para conseguir sus familiares tenemos que ir todos al inframundo, específicamente al bosque de los familiares. Ahí es donde ustedes como demonios reencarnados pueden obtener un familiar de su preferencia. ¿Qué estamos esperando para ir? En ese momento, nuevamente con felicidad en su rostro, Asami volvía a hablar, esta vez preguntando si podían ir en ese momento, pero de nuevo Katashi, ya un poco molesto, jaló a su hermana, haciendo que se sentara en el acto para que no siguiera interrumpiendo. Esto generó que Asami diera un puchero en señal de fastidio por lo aguafiestas que podía llegar a ser su hermano mayor. Puedo comprender tu emoción, Asami-chan, pero aún no podemos ir, porque la entrada al bosque de los familiares solo se abre cuando es medianoche y está presente la luna llena, así que tendremos que esperar unas horas más para que sea el momento. Una vez más Asami dedicó un puchero muy tierno mientras cruzaba sus brazos porque no le parecía justo tener que esperar para conseguir a su familiar. Kaichou, debo mencionar que tengo mi reporte sobre lo sucedido estos días, y al parecer el exorcista que atacó a Issei-kun y Asia-chan ya no se encuentra en la ciudad. En ese momento Kiba, quien se encontraba a un lado de Rías, cambió el tema de la discusión, dando el reporte de lo sucedido los últimos días, haciendo que Rías cambiara su expresión tranquila a una más seria. Entiendo. Levantándose de su escritorio, Rías dirigía su mirada hacia sus sirvientes, quienes la miraban algo preocupados por lo sucedido. Kiba, ¿a qué no vengan conmigo? Los mencionados solo asintieron a sus palabras, colocándose a un lado de su rey. En cuanto a ustedes, por ahora regresen a sus casas, más tarde iremos por sus familiares. Después de decir esas palabras, Rías caminó en dirección de otra habitación acompañada de Akeno y Kiba, para realizar una pequeña reunión con respecto a asuntos importantes. Todos por su parte, en vez de marcharse del club, se quedaron en ese lugar mientras conversaban entre ellos de diferentes situaciones de la vida, obviamente no prestándole atención a Issei, casi ignorándolo por completo. Esto hizo que el castaño se acercara a la ventana, contemplando el pequeño atardecer que se formaba en el cielo, mientras se preguntaba qué debería hacer de ahora en adelante. ¿Tendría que acostumbrarse a vivir como demonio por el resto de su vida? Aunque esa pregunta fue contundente hasta el momento, que había pasado alrededor de 2 semanas como demonio, en realidad no había resultado ser tan malo. Después de todo, gracias a que fue reencarnado, se sentía en algunas ocasiones más fuerte, y podía ver que ahora era más veloz que antes a comparación cuando entrenaba en el templo, pero algo que llamaba su atención, era que a diferencia de él, los demás, incluyendo a sus hermanos, tenían una mayor concentración de poder y magia demoníaca. Al principio pensó que era porque ellos poseían Secret Gear raras y poderosas, pero luego se dio cuenta de que esa no era la razón. Entonces, ¿cuál era la razón de que aún no se sintiera completamente un demonio? Pensó en esa pregunta durante unos minutos, pero sin obtener una respuesta dio un fuerte suspiro, prefirió salir a caminar un rato. Después de todo, aún faltaban unas horas para que llegara la medianoche y no la desperdiciaría al lado de sus hermanos o los miembros del club de lo oculto. Abandonando la sala, abriendo la gran puerta, nadie se percató que el castaño se había retirado de la sala del club. Unas horas más tarde, medianoche, gimnasio de la academia. La totalidad del séquito Gremori se encontraban en el gimnasio listos para partir hacia el bosque de los familiares, solo estaban esperando la hora faltante para que el reloj marcara las 12. Canalizando su magia, creando un gigantesco círculo mágico por el suelo del gimnasio, Akeno demostraba una versatilidad a la hora de usar magia junto a los círculos mágicos, haciendo que los hermanos Youdou se impresionaran por tal cantidad de aura que ésta desprendía. Mientras que Akeno termina el círculo mágico, para transportarnos al bosque de los familiares, me gustaría saber qué tipo de familiares les gustaría tener. Decía Rías hacia sus 4 sirvientes más actuales, quienes comenzaron a imaginarse qué tipo de familiares les gustaría tener.
Por parte de Katashi, al ser el portador del dragón emperador rojo, no le dio problema en imaginarse que un dragón sería una muy buena opción. Katsumi, quien era la portadora de la magia umbra, se imaginó que vendría bien una especie de gato negro parecido al que tiene Koneko. Asia no le importaba qué tipo de familiar tuviera, después de todo siempre y cuando le tocara uno lindo, no le molestaría en lo más mínimo. Y por último, Asami era la que tuvo diferentes pensamientos gracias a su personalidad infantil. Primero se imaginó montando un unicornio en medio de un gigantesco arco iris, lo segundo que se imaginó fue montar un poderoso dragón que arrojaba fuego hacia sus enemigos como la Kalesi de cierta serie de televisión, y por último en su mente llegó la idea de una hidra luchando contra héroes griegos. Antes de que los cuatro dieran sus respuestas hacia su rey, el rechinido de la puerta del gimnasio comenzó a abrirse mostrando al grupo Citri, donde en su centro la heredera del clan Sona Citri se hacía presente con su séquito. Sona, al ingresar al gimnasio, se quedó perpleja de encontrarse con Rias y su séquito en el gimnasio, quedándose seria por unos segundos. Oh vaya, parece que ambas tuvimos la misma idea, ¿no es así? Decía Sona hacia su amiga con un tono calmado, pero aún así mantenía su rostro serio y actitud un poco beligerante al ver que Rias también había decidido ir por un familiar. Parece que tú también decidiste ir por un familiar para tus sirvientes. La tensión comenzaba a sentirse en el ambiente, donde no pasó mucho tiempo para que un aura de color rojo y una de color azul rodearon tanto a Rias como Sona por la rivalidad que había entre las dos, aunque si bien las dos se consideraban mejores amigas, no desechaban la idea de considerarse rivales al punto de que ambas querían superarse entre ellas. Quería ir por un familiar para mis sirvientes, pero... Sona no pudo terminar ya que Rias la interrumpió. Lo siento, pero esta vez iré yo por un familiar para mis sirvientes. Esto es un problema, yo también quiero ir por un familiar. Nuevamente las auras de ambas se hicieron más prominentes, asfixiando un poco a los sirvientes de ambos grupos, que al sentir esas auras de poder demoníaco, no les cabía ninguna duda de que si no intervenían, una pelea podría llevarse a cabo en el gimnasio. Al parecer ninguna de las dos va a ceder en su decisión, así que me gustaría proponerte que lo resolvamos con una pequeña competición, antes de que sea la medianoche. Decía Rias mientras que su aura de poder demoníaco comenzaba a volverse más tenue, calmando el ambiente. ¿Competición? No me digas que quieres un rating game. No es nada de eso, estaba pensando en un juego para decidir qué grupo puede ir al bosque de los familiares. Respondiendo a la pregunta de su amiga, Rias miraba con detenimiento a Sona, quien una vez más tuvo que aceptar las condiciones impuestas por su amiga, para que ese problema no resultara en algo peor. Bien, jugaremos según tus reglas. En ese momento los miembros de ambos grupos pudieron sentir una fuerte aura de poder demoníaco adentrándose en el lugar, donde al mirar en la dirección de donde se sentía aquella aura, un círculo mágico de color plateado con el símbolo del clan Gremoris se hacía presente. De aquel círculo una mujer de cabello y ojos plateados, vistiendo un traje de sirvienta color azul ajustado que resaltaba su busto y caderas bien formadas. Todos menos Katsumi, Asami y Asia se percataron inmediatamente de quién se trataba. Ante ellos se encontraba la esposa del Satán Sirsex Lucifer. Katashi, por raro que le pareciera, estaba mirando a la mujer frente a él, haciendo que recordara la noche anterior donde por poco tuvo una relación más íntima con su rey, de no ser porque esa mujer los había interrumpido. Rias-sama, tengo un mensaje del Mao Lucifer. Dando un chasquido con su lengua, Rias se molestaba por las constantes interrupciones de ese día. No sabía cuál era el mensaje que había enviado su hermano, pero si había enviado a Graifia como mensajera, entonces sabía que se debía tratar de un asunto serio. ¿Qué es lo que quiere Mioni-sama? Preguntaba Rias tratando de disimular su molestia, a lo que Graifia respondió a su pregunta. Este tema en particular tiene que ver con su compromiso. ¿Compromiso? Fue la pregunta que todos se hicieron en sus cabezas al escuchar las palabras de la sirvienta frente a ellos. Pero esta noche planeaba ir por un familiar para mis sirvientes. Tratando de evitar la conversación con la sirvienta, Rias dijo la primera excusa que se le vino a la cabeza para no tener que escuchar nada que tuviera que ver con su compromiso. Lamento decirle esto, Rias-sama, pero esta noche no podrá ir por un familiar como tenía planeado, además de que no puede ir si no tiene consigo a todas sus piezas presentes. El séquito Gremoris se quedaron en shock al escuchar esas palabras dichas por Graifia y no tardaron mucho en comenzar a mirarse entre ellos para verificar las palabras de la sirvienta, donde se dieron cuenta de la realidad.
Issei no se encontraba con ellos, desde que se habían encontrado en el gimnasio a punto de irse al bosque de los familiares. Nadie, ni siquiera sus hermanos o Asia, habían notado que él no se encontraba en el lugar. Ahora que lo recuerdo, cuando entré en el gimnasio, noté que Issei-kun no se encontraba con ustedes, pero no te lo dije porque pensé que no le permitiste tener a su familiar. Las palabras de Sona hicieron eco en ella. Después de todo, aunque Rías no le había permitido a Issei tener a su familiar, nunca se imaginó que él no estaría presente en un momento tan importante como lo era ir por un familiar. Rías, ya molesta por el exabrupto de su caballero, dirigió su mirada a la pobre e inocente Asia, que se intimidó por la expresión de molestia de su rey. Asia, ¿dónde está Issei? Entre tartamudos y tocándose sus dos dedos índices, la rubia respondió. No lo sé, Kaichou. Hace unas horas pude ver que Issei-kun se marchaba por la puerta del club cuando se fue a hablar con Akeno-san y Kiba-san. Ya desesperada por no saber en dónde se encontraba su caballero, unas últimas palabras de Graifia llamaron la atención de la peli carmesí. Ria-sama, por esta vez deje que la heredera del clan Cipri vaya al bosque de los familiares. Será mejor que busque a su caballero. Por ahora me retiro, mañana hablaremos con más calma. Desapareciendo en otro círculo mágico, la peli plata abandonaba el lugar. Rías, por su parte, se encontraba frustrada. Ella en ningún momento se había percatado que Issei no se encontraba con ellos, y ahora por su desaparición, según ella, les había impedido ir por un familiar para sus sirvientes. Ese maldito en donde se habrá metido. Por su culpa no pudimos tener a nuestros familiares. Cuando lo vea voy a romperle las piernas, decía Katsumi elevando su poder demoníaco, haciendo tronar sus nudillos por la rabia de que su hermano fuera una vez más una piedra en sus zapatos. Ya cálmate, hermana. Katashi trataba de calmar a su hermana, evitando que su aura creciera aún más. En ese momento, sin que nadie se diera cuenta, una masa de color negro junto a un ojo tan rojo como la sangre se hacía presente en Asami, quien materializaba el poder de la guadaña en ella al no creer que su propio hermano le hiciera tal cosa, como evitar que conseguirá el familiar que quería. Ya veo que no te importamos, Nissan. Unos minutos antes, con Issei. Issei se encontraba caminando hacia el club de lo oculto, pues después de todo no faltaba mucho para que se dirigieran al bosque de los familiares. Aunque Rías no le había dado permiso de conseguir uno, igualmente se imaginó que debería estar presente con ellos. Casi llegando al club, pasando por el parque en donde conoció a Reinare aquel día, de un momento a otro un pequeño sentimiento de preocupación recorrió su cuerpo, haciendo que parara en seco, girando su cabeza en todas direcciones. No sabía a qué se debía esa inquietud, pero algo le decía que algo estaba mal. Los segundos pasaron donde un silencio imperturbable se apoderó del lugar, hasta que Issei, por instinto de supervivencia, saltó hacia atrás, donde por una pulgada de separación el filo de una larga katana cortó su mejilla, creando un hilo de sangre. Eso estuvo cerca. Limpiándose el hilo de sangre y mirando a su atacante, Issei se quedó en shock por quien se encontraba frente a él. Nuevamente la preocupación invadía su ser. Enfrente suyo estaba la mujer que lo asesinó a sangre fría, aquella chica de cabellera negra como el carbón y ojos rojos que brillaban con la luz de la luna llena. Parece que el maestro Kanbe tenía razón, aún no estabas muerto. Sintiendo algo de temor por estar frente a frente con su ex amiga, Issei se colocaba en posición defensiva ante cualquier movimiento que Akame tratara de hacer. Parece que no piensas dejarme en paz. Ya debes de saber que no pienso dejarte en paz, hasta que te mate por haber asesinado a mi padre. Las palabras de Akame hicieron que Issei se estremeciera al recordar aquel día que el templo del clan Osuno fue atacado por una horda de demonios que resultaron ser muy fuertes, asesinando al 90% de los miembros. De ser así, ¿qué estás esperando para atacar? Preparándose para un combate a muerte, Issei sabía que no tendría oportunidad contra su ex amiga, que portaba la katana que su padre le había regalado. Si en dado caso él tuviera también un arma, podría defenderse o incluso ganar la contienda, pero la desventaja era evidente, haciendo que solo le quedarán sus habilidades cuerpo a cuerpo como única defensa, aunque sabía que no aguantaría mucho tiempo. No comas ansias, te dije que no te dejaría en paz, pero nunca dije que te mataría ahora. Abriendo grandes sus ojos, Issei se quedaba perplejo de la respuesta de su ex amiga y solo prefirió preguntar para salir de sus dudas. ¿No quieres matarme? Su pregunta solo provocó que Akame entrecerrara sus ojos en fastidio al tener que explicar lo que sucedía. Créeme que lo que más deseo en este momento es atravesarte con mi espada, pero tengo la orden estricta de no hacerte nada gracias a que ahora eres un demonio, ser repugnante.
Akame dijo estas últimas palabras con algo de disgusto al saber que Issei ahora era un demonio, siendo que ella había pasado su infancia con él y nunca se imaginó que algo como eso pasaría. Entonces, si no vienes a matarme, ¿por qué molestarte en venir a verme? El castaño preguntaba relajándose un poco al saber que no tendría que pelear por esta vez y su amiga solo venía a hablar con él. La razón es sencilla, te estoy diciendo que tarde o temprano, tendré el placer de asesinarte con mis propias manos, pero si lo hiciera ahora eso solo, desencadenaría preocupación entre las tres facciones bíblicas, las cuales en este momento no tienen una buena relación, y si los demonios ven que un demonio como tú está muerto, eso desataría una gran guerra en la que muchos humanos perderían la vida, esa es la razón de que aún sigas con vida. Al terminar su explicación, Akame enfundó su katana a un lado de su cintura y caminó en otra dirección dándole la espalda a Issei, el cual al ver a su ex amiga notó que esta a sus espaldas portaba con ella cierta arma que había sido prohibida de utilizar por los miembros del clan, aquella arma conocida por todos como el arma maldita. Murasame, la asesina de un corte. Era el nombre que se le dio a dicha arma, aunque aquella katana había sido prohibida en el pasado, por su gigante poder en la última gran guerra, eso no evitó que varios miembros poderosos de los diferentes clanes trataran de sacarla de su estuche, algunos perdieron la vida y otros, quedando muy malheridos por los sellos de protección en forma de cadenas que evitaban que cualquiera la sacara de su encierro. Las leyendas decían que Murasame no podía blandirla cualquiera que utilizara una espada, solo un verdadero Osuno podía conseguir desbloquear su máximo poder y por ende traer destrucción a sus enemigos. Hola a todos, soy Katashi. Y yo soy Riser Phoenix. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? Vine para llevarme a tu presidenta. Infame demonio de clase baja. No, Riser. No permitiré que lo hagas. El próximo capítulo de El Oscuro Cazador de Demonios será un reto inigualable. Aparece el prometido de la princesa Carmesí. No se lo pierdan.